Bien, buenas tardes, señores maestrantes. Hoy vamos a iniciar el tema validación de hipótesis. Es un tema clave dentro de la investigación científica. Y vamos a un poquito resaltar todo lo que hemos estado haciendo, todo lo que hemos hecho, incluso con un ejemplo bastante práctico y que va a estar referido a un tema médico. Al validar una hipótesis, estamos creando un conocimiento científico. Entonces, comencemos. Bueno, ya habíamos visto esto, que estamos en la última parte de la elaboración de un proyecto de tesis de grado, ¿no? Los puntos 9 y 10 son análisis e interpretación de conclusiones. Y el análisis de datos es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Es el proceso de transformar datos en información útil para responder preguntas de investigación, validar hipótesis, que es lo que vamos a hacer ahora, y tomar decisiones informadas. Sigue el siguiente flujo para análisis de datos y también para interpretación de conclusiones. Entonces, vamos a analizar los datos según los objetivos. Ahora sí vamos a realizar las pruebas de hipótesis. Ya hemos visto según los objetivos, hemos visto diferentes gráficos, etcétera, etcétera. Y en esta etapa vamos a aplicar métodos estadísticos para identificar relaciones, diferencias o efectos entre variables. Entonces vamos a trabajar con la hipótesis. Y la prueba que vamos a hacer es una prueba T. Pero quiero comenzar nuevamente repasando casi todo lo que hemos hecho, pero ahora ya en un plano un poquito más enfocado. Entonces, el título de la investigación ahora va a ser Efectos de la utilización de asistentes de inteligencia artificial generativa sobre la comprensión lectora de estudiantes universitarios de primer año. Lo habíamos visto de una manera general sobre la comprensión de contenido. Ahora vamos a verlo sobre la comprensión lectora. Nos vamos a adentrar un poquito más, nos vamos a enfocar un poquito más. Puede ser también que sea sobre el pensamiento crítico, sobre esto, etcétera, pero ahora, bueno, ¿y por qué insisto en este asunto de la inteligencia artificial? Porque es un tema muy de moda y que no, y que como maestros no debemos hacernos a un lado, ni dar un paso al costado, ni decir que no. Tenemos que enfrentar, tenemos que apropiarnos de la inteligencia artificial, trazando estrategias en nuestras clases. Lo vamos a ver con un ejemplo. Bueno, pero comencemos, hablemos del planteamiento del problema. Dice que la rápida incorporación de asistentes de IAG como asistentes conversacionales y herramientas de apoyo al aprendizaje está transformando la forma en que los estudiantes universitarios acceden a la información, realizan actividades académicas y desarrollan sus procesos de estudio. Estas herramientas ofrecen explicaciones, resúmenes, traducciones y respuestas inmediatas, lo que puede favorecer el aprendizaje cuando se utilizan de manera adecuada. Entonces, ese es el término que nos hace un poco dudar. ¿Se están utilizando de manera adecuada? Ahora, vamos a decir que, sin embargo, existe también una preocupación acerca de que un uso excesivo o poco crítico de estos asistentes pueda disminuir el esfuerzo cognitivo requerido para comprender textos, afectando habilidades fundamentales como la identificación de ideas principales, la interpretación de información, el análisis crítico y la elaboración de inferencias, ¿no? La preocupación es muy lógica. Los estudiantes de primer año se encuentran en un proceso de adaptación a las exigencias académicas. Por eso resulta especialmente importante conocer si el uso de asistentes de IAG contribuye realmente al fortalecimiento de la comprensión lectora o si, por el contrario, genera dependencia que limita el desarrollo de esta competencia. En este contexto, por tanto, surge la necesidad de investigar el efecto que produce la utilización de asistentes de IAE sobre la comprensión lectora de los estudiantes universitarios de primer año, con el propósito de generar evidencia científica que oriente a docentes e instituciones de educación superior
en la incorporación responsable de estas tecnologías al proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, entonces, como hemos estado hablando de uso de asistentes de inteligencia artificial, bueno, la pregunta lógica es, ¿y cómo se va a usar ese asistente? Entonces aquí yo les voy a mostrar estas tres diapositivas que he incorporado recientemente. No están en el documento que envié ahora, porque recién acabo de incorporarlas, pero voy a volver en la plataforma, voy a subir ya el PDF completo. Y esto es lo que he incorporado ahora, ¿no? Estas podrían ser las posibles estrategias, ¿ya? Hay una estrategia que se llama tutoría socrática, otra explicación adaptativa, otra resolución guiada de problemas, otra estrategia análisis de errores, etcétera. Son 8 estrategias que les estoy mostrando acá. Nos vamos a quedar con la primera, con la tutoría socrática. Ojo que en clase se pueden utilizar varias de estas estrategias, ¿no? En una clase podemos utilizar la tutoría socrática, en otra resolución guiada de problemas, en otra evaluación formativa personalizada, etcétera, ¿no? Entonces expliquemos la tutoría socrática en primer lugar. ¿Cómo se aplica? El asistente formula preguntas y ofrece pistas graduales sin entregar inmediatamente la solución. ¿Cuál es la actividad del estudiante? Responder, justificar cada paso y corregir su razonamiento. ¿Cuál es el efecto esperado? En este caso, es mayor comprensión conceptual y pensamiento crítico por parte del estudiante, ¿no? Esa sería la tutoría socrática. Les pido por favor que puedan entrar a una inteligencia artificial en este momento para que les clarifique qué es la tutoría socrática. Ahora vamos a ver un ejemplo de estrategia integradora. El tema, como he visto que hay varios médicos, entonces he tomado este tema. Regulación de la glucemia y diabetes mellitus. Un caso clínico, más tutoría socrática con IA, un mapa conceptual, verificación científica, explicación propia, evaluación sin IA. Entonces, todo esto este es el producto que queremos, ¿ya? Comencemos. El caso clínico inicial sería de que una estudiante de 19 años presenta sed intensa, aumento de la frecuencia urinaria, cansancio y pérdida de peso. Una medición muestra glucemia en ayuna de 210 miligramos por decilitro. No tiene antecedentes conocidos de diabetes. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya es un tema, seguramente en primer lugar ustedes van a pasar una clase sobre este tema y después ya viene la ayuda o como una especie de paso utilizando inteligencia artificial. Entonces, para la inteligencia artificial primero va a haber un paso de activación, va a haber un análisis inicial y va a haber ya una tutoría socrática. Esto es lo que nos interesa en este momento, la tutoría socrática, ¿no? ¿Alguien, por favor, ha definido la tutoría socrática? ¿Ha visto la definición? Yo, doctor, tal vez. Dígame. Ya, bueno, lo que busqué en ChatGPT, ¿no? La Sí, tutoría socrática dice es una estrategia de enseñanza basada en el método desarrollado por el filósofo griego Sócrates. sí, En lugar de proporcionar respuesta directa, el docente guía el aprendizaje mediante preguntas reflexivas, ayudando al estudiante a analizar, razonar y construir su propio conocimiento. Es decir, que su propósito principal es desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de argumentar y la resolución de problemas, promoviendo un aprendizaje activo y significativo. perfecto. Pero esta vez no lo va a hacer el docente, lo va a hacer la inteligencia artificial. Entonces, la Ah, inteligencia artificial va a formular preguntas progresivas sobre insulina, glucagón, hígado y entrada celular de glucosa, ¿no? Entonces, el estudiante va a responder y va a fundamentar cada relación fisiológica. Luego, el aprendizaje esperado es de que el estudiante comprenda el mecanismo de regulación, ¿ya? Y así podemos ver con cada uno de estos temas también, ¿no? Cada uno de estos pasos hemos comenzado con la tutoría socrática. Entonces, veamos entonces cuáles serían las preguntas que haría el asistente. Sería, ¿qué hormonas intervienen principalmente en la regulación de la glucemia?
qué ocurre con la insulina después de consumir alimentos, cómo facilita la insulina, etcétera, etcétera. Estas serían las preguntas que hará el asistente una por una, ¿no? Primero una, responden los estudiantes, después el asistente le pide que corrija esto, corrija el otro, hasta que se llegue a la pregunta correcta, ya uno por uno. Entonces, para eso tenemos que programar, tenemos que darle ciertas instrucciones al asistente de ahí, por ejemplo, a ChatGPT. Le damos la asistencia. Ustedes si quieren probar, van a copiar este prompt o instrucción. El prompt acá es, le estamos dando la instrucción al asistente de que actúe como tutor socrático de fisiología para estudiantes de primer año de medicina. Trabaje con el caso proporcionado, pero no revele inmediatamente el diagnóstico ni la respuesta completa. Formule una pregunta a la vez. Ofrezca pistas progresivas y solicite que el estudiante explique la función de la insulina, el glucagón, el hígado y los tejidos periféricos. Señale posibles errores sin corregirlos directamente. Solicite verificar las afirmaciones con las fuentes médicas indicadas por el docente. Finalice con un caso semejante para evaluar transferencia. Ustedes escriben eso en el chat GPT, por ejemplo, y ya van a tener, ya va a estar programado y el chat GPT ya los estudiantes van a poder interactuar ahí con el asistente. Le va a hacer esta pregunta, ellos responden, luego le va a decir, le va a dar pistas para la respuesta correcta hasta que finalmente llegan a una respuesta correcta, ¿no? Y el resultado esperado es de que el estudiante, en este caso, no se limita a memorizar las funciones hormonales, sino que logra explicar la regulación de la glucemia, relacionarla con casos básicos, verificar la información y transferir el aprendizaje a una situación nueva, ¿no? Entonces, esta es la estrategia que estamos trazando, que estamos haciendo con el grupo experimental, que siguiendo el mismo ejemplo que ya hemos comenzado, el grupo experimental es el que utiliza un asistente de inteligencia artificial para su estudio y el grupo de control no. Entonces, al final, vamos a ver si el grupo experimental ha logrado mejorar en su el trabajo que hemos hecho en su comprensión lectora. Entonces, ese es un ejemplo de estrategia integradora. Si alguno de ustedes va a querer hacer algo por el estilo, bueno, después ya cuando esté haciendo su tesis, puede contactarse conmigo para que yo le dé alguna otra pista sobre este tipo de cosas. No, he estado trabajando bastante sobre este tema. Bien, entonces ahora, ya más o menos hemos visto un ejemplo práctico de lo que podría ser la estrategia de utilizar un asistente. Ahora, ¿cuál sería el problema? Ya volviendo a nuestro ejemplo. El problema lo vamos a formular como pregunta. ¿Cuál es el efecto que produce la utilización de asistentes de IAG sobre la comprensión lectora de los estudiantes universitarios de primer año? El objetivo general va a ser determinar el efecto que produce la utilización de asistentes de IAG sobre la comprensión lectora de los estudiantes universitarios de primer año. El objetivo específico, diagnosticar el nivel inicial de comprensión de la lectora de los estudiantes universitarios de primer año antes de la utilización de IAG. Además, otra cosa, objetivo específico 2, implementar una estrategia de aprendizaje apoyado en asistentes de IAG para fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes del grupo experimental, el que hemos visto en las 3 diapositivas anteriores, ¿ya? Un ejemplo para un caso médico. De objetivo específico 3, comparar el nivel de comprensión lectora entre el grupo experimental y el grupo de control después de la intervención educativa, ¿no? Entonces, ya tenemos la estrategia. Ahora, ¿cómo medimos la comprensión lectora? Entonces, para eso tampoco tenemos que inventar nada. Hay un test estándar para medir la comprensión lectora, ¿no? Que lo vamos a ver enseguida. Objetivo específico 4, analizar mediante técnicas estadísticas en SPSS si las diferencias observadas en la comprensión lectora entre ambos grupos son estadísticamente significativas para validar la hipótesis
de investigación.